paciente. Esto le puede cambiar el pronóstico a todos los pacientes, ¿ok? Una adecuada perfusión cerebral va entre 70 a 90 milímetros de mercurio. ¿Esto cómo se saca? A través de la presión arterial media menos la presión intracraneana, ¿ok? Esto no se lo tienen que aprender, no se los van a preguntar nunca, pero ¿por qué se los estoy mencionando? Porque para que yo pueda mantener una adecuada perfusión cerebral necesito que mi presión arterial se encuentre bien y que además esta presión de mi cabeza se encuentre adecuadamente. ¿Qué puede hacer que la presión de mi cabeza incremente? Que haya un sangrado y eso esté haciendo un efecto de masa, que el líquido cefalorraquídeo por el edema cerebral incremente y por eso hace que aumente la presión cerebral. O bien, mis niños, el mismo cerebro que esté en un proceso inflamatorio y evidentemente eso va a provocar un aumento de la presión intracraneana, ¿ok? Va a haber algo que se llama curva de autorregulación cerebral. Esto tampoco se lo tienen que aprender, pero necesito que lo entendamos para saber qué es lo que va a pasar en nuestro cerebro si nuestro cerebro, las arterias se vasodilatan o si las arterias se hacen pequeñitas. Lo ideal, ¿se alcanza a ver mi cursor que estoy aquí señalando o no? Sí, doctora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes, lo ideal es que nosotros nos encontremos aquí, que nuestras arterias y nuestras venas no estén ni vasodilatadas ni que tampoco estén vasoconstriñidas. Eso, si yo vasodilato mucho una arteria, evidentemente el flujo cerebral no es el adecuado, ¿ok? O bien, si yo lo hago muy pequeñito, pues evidentemente va a haber isquemia muchísimo más rápido, ¿no? En cualquiera de los dos extremos es incorrecto tener a un paciente. Por eso, yo necesito mantener una presión arterial media entre 50 y 150. Eso es lo ideal, mantener una presión arterial media cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico, ¿ok? Esa es una de las primeras medidas que yo necesito mantener. Si yo tengo una presión arterial muy, muy alta, evidentemente puedo provocar también un edema cerebral porque pues el paciente está bombeando evidentemente con mayor presión y las arterias también al tener mayor presión se vasodilatan, ¿ok? O bien se pueden vasoconstriñir, cualquiera de las dos puede ocurrir, pero eso no le mejora su situación a un paciente. Nosotros tenemos algo que se llama la doctrina de Monroe-Kelly. Esta doctrina nos habla de que hay tres cosas que interfieren para mantener nuestro cerebro lo mejor posible. Lo que quedamos hace ratito. El parénquima cerebral ocupa el 80%, el líquido cefalorraquídeo es 10 y la sangre es 10. Si yo tengo cualquiera de estas dos, sangre o líquido cefalorraquídeo de más por edema cerebral, porque está sangrando, esto va a ir provocando que la presión incremente y entonces el cerebro prácticamente se va haciendo pequeñito, pequeñito y se va herniando. Ustedes seguramente han escuchado que hay datos de herniación, puede ser causado por trauma, puede ser causado por alguna tumoración y evidentemente cuando hay datos de herniación, pues recuerden ustedes que una parte muy sensible, si hay un dato de herniación, va a ser el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se encarga de mantener evidentemente esta señalización para que se dé el proceso de la ventilación de forma adecuada. Por eso los pacientes cuando tienen un TCE y tienen un edema cerebral importante, ustedes los pueden llegar a ver y pues el paciente está con pérdida del estado de alerta, ¿ok? Entre peor estado neurológico tenga el paciente, evidentemente hay mayor sufrimiento a nivel encefálico. ¿Qué vamos nosotros a entender por trauma craneoencefálico? Vamos a ver que sí es una lesión que ocurre en la presencia, en la cabeza con alguno de los siguientes datos, ¿ok? Que tengan alteración del estado de alerta, y eso es bien importante, mis niños. No es lo mismo, no es lo mismo. Son tres cosas que tienen que distinguir. Trauma craneoencefálico, concusión cerebral, ¿ok? Contusión en cráneo, o bien nosotros le podemos llamar también síndrome postconcusional, ¿ok? Fíjense que ahí se escribe de forma diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a irlo viendo claramente. No quiero que nunca pongan trauma en cabeza, ¿ok? Eso no existe, mis niños. O hiciste un trauma craneoencefálico, o tienes un trauma facial, o tuviste una contusión facial, pero no hay nada de que trauma en cráneo, perdón, trauma, por ejemplo, yo he visto trauma en cabeza.
O sea, la cabeza, mis niños, o sea, es todo, ¿no? Todo. Entonces, eso es una forma inadecuada de que nosotros podamos ubicarnos. Cuando alguien llega al servicio de urgencias, lo primero que preguntamos es, ¿qué le pasó? ¿No? Iba en el carro, iba en la moto, y entonces nadie sabe cómo ocurrió el accidente, pero encontramos al paciente con pérdida del estado de alerta, por eso lo traemos al servicio de urgencias. Evidentemente, todo paciente con trauma, con pérdida del estado de alerta, hay que hacerle una tomografía, no hay más. O bien que tuvo un golpe en la cabeza y secundaria al golpe en la cabeza, pues está desorientado, está con muchísimo dolor en la cabeza, y entonces aquí viene poder distinguir cada uno de estas definiciones. Contusión de cráneo es cuando, por ejemplo, yo voy en el metro y ¡pam!, ¿no? Me pego en la cabezota y, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué horror, no! Me dolió horrible la cabeza. No perdí nunca el estado de alerta, nada. Pero con ese dolor de cabeza va a haber personas súper susceptibles y entonces puede ser que digan, y vomité, ¿no? Y dices, ok, ya tuvo un vómito, entre que el paciente lo sabe distinguir, sino, ok, le vamos a hacer una tomografía de cráneo porque además tiene 60 años el paciente, ¿no? Y no es lo mismo cuando tenemos 20 años que nos pegamos en la cabeza un golpecito, no pierdo el estado de alerta y no me pasa nada. No tengo que tomar una tomografía, ¿ok? A eso, cuando yo no pierdo el estado de alerta, cuando no viene acompañado de ningún dato neurológico, en caso de que le haya hecho una tomografía, no tiene ninguna lesión, ese paciente en automático tiene una contusión de cráneo. Simplemente, no ocurrió absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando hay algo que se llama síndrome postconcusional? El paciente lo golpean o se golpea, pierde el estado de alerta, recupera, sigue con mucho dolor de cabeza, tiene náuseas, tiene vómito que le puede durar hasta una semana, un mes. Le hacemos una tomografía y afortunadamente no hay ninguna lesión, pero evidentemente venía acompañado, pues sí, de esta molestia de dolor de cabeza, náuseas, ¿ok? Pero tomográficamente no hay ninguna lesión, nada. Afortunadamente eso se llama síndrome postconcusional. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un trauma cráneoencefálico? El paciente puede ser que no pierda el estado de alerta o que sí lo pierda, pero tomográficamente le hacemos nosotros esta tomografía porque tuvo pérdida del estado de alerta, y en la tomografía vemos que puede haber lesión o en cráneo o sangrado, o bien que ese paciente tiene un edema cerebral. Cualquiera de esas tres condiciones en automático se llama trauma craneoencefálico. Entonces, de hoy en adelante, no porque tenga un golpe en la cabeza, le vamos a llamar trauma craneoencefálico. Puede ser trauma craneoencefálico leve. En el momento en el que nosotros le hacemos la tomografía, vemos que hay un poco de edema, ¿ok? O bien alguna fisurita en cráneo que no provoca que nosotros lo hospitalicemos, pero ya hubo una lesión en cualquiera de los tres compartimentos, en hueso, en encéfalo, o bien se involucró el líquido cefalorraquídeo o hay sangrado. ¿Dudas de esto, mis niños? No, doctora, gracias. Doctora, una pregunta. ¿En el síndrome postconcusional puede existir amnesia? Completamente, completamente. En el síndrome postconcusional, mis niños, es donde más se van a confundir con trauma craneoencefálico. Pero, a ver, recuerden ustedes, cuando yo doy el curso del INP, me doy cuenta que toda la vida a todo le llaman trauma craneoencefálico, a todo, y cuando pasan a un examen nacional de residencia nos damos cuenta que de verdad a todo le llamaban trauma craneoencefálico, y ese es un error, ese es un grave error que todos nosotros tenemos y que ustedes lo tienen que saber desde ahorita, ¿ok? Entonces, tomográficamente, síndrome postconcusional puede tener todo lo que quieran, náuseas, vómito, pérdida de la memoria, pudo haber tenido pérdida del estado de alerta en ese momento del golpe, o bien cuando llega, lo revisan, lo ven medio atarantado, desorientado, tomografía. Tiene que irse a tomografía ese paciente, nada de rayos X de cráneo, o sea, nunca hay nada, ninguna patología que se descubra a través de rayos X en cráneo, ¿ok? Que obviamente no le voy a pedir una radiografía a un paciente por dolor de cabeza, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Tómate una radiografía, ¿no? Es importante que con un dolor de cabeza, tomarte una radiografía de cráneo. Eso no existe, mis niños, no existe. El trauma craneoencefálico solamente se diagnostica a
través de una tomografía. No hay otra forma de poder diagnosticar trauma craneoencefálico que no sea a través de una tomografía. Oye, Ariana, pero es que el paciente perdió el estado de alerta, es evidentemente que es un trauma de cráneo. No, perdón. Pudimos nosotros haber perdido el estado de alerta, tener náuseas, vómito, todo lo que ustedes quieran, y no haber sufrido una lesión en cráneo. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué velocidad venía, no sabemos el paciente, si eso le provocó un shock, por ejemplo, el que lo asaltaran y además le dieran un garrotazo, eso no se sabe, ¿ok? Por eso es importante siempre verificar cuál fue la cinemática del trauma y pedir el estudio correcto. En trauma va a haber 3 estudios que tienen que pedir de ley, ¿ok? Y nunca va a ser una radiografía de cabeza. Número 1, radiografía AP y lateral de columna cervical, porque recuerden que si yo no diagnostico un problema de columna cervical, el paciente va a morir, ¿ok? ¿Qué más? Tengo que pedir una radiografía de tórax porque la gran mayoría de los traumas viene acompañado con problema torácico y que además podemos tener patologías que son mortales si no identifico una lesión en tórax de forma rápida. ¿Ok? Y la otra es una AP de pelvis, ¿ok? La de cadera. ¿Sí queda claro? Entonces, son 3 radiografías básicas en un paciente con trauma, siempre en niño. Que venía en una moto, tienen que tener esas 3 series de radiografías a fuerza. Y de ahí nosotros vamos a ir contextualizando y vamos a ir viendo de qué zona anatómica pedimos tomografía o solamente nos quedamos con radiografía o hay que pedirle un ultrasonido. ¿Queda claro eso? Sí, doctora. Muy bien, excelente. Entonces vamos a seguir avanzando y este trauma craneoencefálico va a tener 2 fases. La primera fase va a ser el daño que puede existir cuando ocurrió el golpe, ¿ok? Por ejemplo, en ese momento a mí me golpean la cabeza y en ese momento me hacen hemorragia, me hacen edema cerebral, o sea, todo en lo que ocurre en el momento de la lesión. Y después va a pasar algo peor. La segunda fase, en donde todo el trauma siempre evoluciona, es la lesión secundaria que se hace a nivel del metabolismo, ¿ok? Cuando ya interfieren, obviamente, que el calcio, el sodio, por ejemplo, la formación de radicales libres, esa fase siempre ocurre. Por eso nosotros, cuando hay un paciente con TCE, tiene que quedarse por lo menos hospitalizado. Dicen, doctora, pero fue un TCE, pues tiene que quedarse por lo menos 24 horas. Fue un TCE, mis niños. Nada que me minorice que un paciente tuvo un TCE y ustedes, no te preocupes, o sea, vete a tu casa, descansa rico, si vomitas y guacareas no hay ningún problema, tú relájate. Absolutamente que no. Trauma craneoencefálico siempre es igual a que se tiene que quedar hospitalizado por lo menos 24 horas para ver cómo es la evolución. Porque recuerden que todo paciente va a tener una primera fase, que es lo que ustedes van a encontrar de forma inmediata en una tomografía, el sangrado, que la fractura, lo que quieran, ¿ok? Pero la segunda fase, cuando ya todas las citocinas se echan a andar, los radicales libres hacen lo que quieren, en el cerebro hay mayor edema, puede haber deterioro del estado neurológico, ¿ok? Y a veces dejan ir a su casa a un TCE moderado que tiene mayor riesgo de convertirse en un TCE severo por la respuesta inflamatoria que ocurre en la segunda fase. ¿Ok? Y bueno, como todo el trauma siempre se clasifica en cerrado y abierto. Evidentemente va a haber hay algo en trauma que nosotros lo conocemos como de alta o baja velocidad, y eso depende mucho de qué herramienta nos ocuparon para hacer las lesiones. Cada vez, mis niños, está muy de moda. Antes, fíjense que cuando yo estudié medicina estaba de moda, y literal estaba de moda, se los juro que sí. Estaba de moda que llegaran a los servicios de urgencias apuñalados. Yo veía una apuñalada y decía, no. O sea, sufría porque decía, oye, qué pex, o sea, ¿por qué la gente trae sus cuchillos y te lo clava donde quiere, en la cabeza, en el cuello, donde sea, ¿no? Pero cuando ya hice la residencia, después trabajé en un hospital solamente de trauma durante 7 años, me di cuenta que las lesiones de cuchillo y eso ya pasaron de moda, o sea, cero, ya nadie trae un cuchillo para asaltar, la gente ya trae pistola, o sea, no traen cuchillo, ¿no? Excepto que estés así como en una colonia súper pobre y neta no les alcance ni para las pistolas, pero
la gran mayoría de los asaltos y todo ya ocurren por armas. O sea, ya estamos en esa época donde las lesiones son directas, ¿eh? Y hay veces que son a quemarropa, que son prácticamente a menos de 10 centímetros que ocurren este tipo de lesiones. Y entonces en este trauma abierto, evidentemente la mortalidad es muchísimo más alta cuando es un trauma abierto. Por ejemplo, si a mí me dan un garrotazo, pues seguramente sí, puede ser que sí me fracturen, me lesionen, provoquen un TSE moderado a severo, pero si me dan evidentemente un balazo, pues no, la mortalidad pues seguramente se va al 90%. Ok, hay fracturas que van a estar, que no son deprimidas, o bien hay algunas que sí son deprimidas. Cuando una fractura es deprimida más de, o sea, que es el doble del diámetro que tiene de grosor, hasta se consideran quirúrgicas. Eso es bien importante saberlo. O bien, cuando son de la base de cráneo, tenemos nosotros que estar siempre conscientes que cuando son de la base de cráneo, puede o no haber salida de líquido cefalorraquídeo. Porque lo más frecuente que ocurra cuando son de base de cráneo es que ocurran en la base, en la parte media del cráneo. Por eso es que muchas veces ustedes van a ver algunos signos importantes que nos van a decir en dónde se encuentra la lesión. Y en muchas ocasiones llegan con un garrotazo, les dieron en la parte de la oreja y llegan con una equimosis en la parte posterior, y eso nos habla que ya hay una fractura en esa zona. El gran problema no es la fractura, el problema es que ese proceso se infecte. Si la parte de la fractura llegó a la apófisis mastoides, la apófisis mastoides es una zona que tiene aire, ¿ok? Si hay algo que permite la entrada de algún microorganismo, es muy frecuente que se infecte. Por eso las cosas no son como tan fáciles como parecen, ¿ok? Y bueno, hay lesiones que van a ser sumamente precisas o bien que van a ser algunas lesiones que son como múltiples. Por ejemplo, cuando alguien refiere que tuvo una contusión frontal, alguna contusión en cerebro, las contusiones son múltiples. No nada más es un lugar a donde a mí me pegan y solamente ese lugar se lesiona, nunca. ¿Ok? Hay algo, mis niños, que ustedes tienen que saber que se llama herida tipo scalp. Por favor, no quiero que una vez que ustedes ya saben este tema, me pongan en sus notas médicas herida tipo escalpe. O sea, lo he visto tanto, mis niños, que de verdad ya hasta me da pena cuando lo vemos porque, o sea, no, definitivamente es algo que no puede pasar, ¿ok? Y, ay, que su compañero ya está acá afuera. Espérense, aguanten. Es que ya no voy a salir porque luego me encuentro a gente y ya, me interrumpen. Entonces, déjenme nada más, le digo que sí se registró. Listo. Entonces, mis niños, esta herida tipo scalp tiene su nombre y tiene, cada una de las palabras tiene un significado. Hay heridas, mis niños, que sobre todo las de cráneo, en cráneo las heridas, como hay mucha irrigación, son muy escandalosas. Eso no significa que tiene un trauma cráneoencefálico. Recuerden que si no hay lesión en hueso, no hay alteraciones en el flujo sanguíneo o bien en el encéfalo como tal, eso no es trauma cráneoencefálico. Paciente que llega a 60 años de edad con una herida tipo scalp, ¿no? En automático se entiende y llega sangrando, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, son todas las heridas que se hagan en cabeza, siempre son muy llamativas, siempre sangran mucho, ¿ok? Pero lo único que se hace es lavarle muy bien la herida, tratar de drenar lo más que se puede, y hay ocasiones en donde las heridas se tiene que dejar un drenaje, ¿ok? Porque es mucho el sangrado. Pero si ustedes ven una persona con un chichonzote hasta acá, no significa que está grave. Preocúpense más si ese paciente pues está confuso, además de tener el superchichón, está súper confuso, náuseas, vómito, no recuerda qué le pasó, le hacemos una tomografía. No hay nada en la tomografía, afortunadamente, solo es el chichonzote, solo está sangrando muchísimo y entonces la conclusión es síndrome postconcusional con herida tipo scalp, frontal, occipital, parietal, temporal, la zona donde ustedes quieran. ¿Sí queda claro eso? Sí, claro.
Ok, prácticamente en la herida tipo scalp, ustedes lo ven y le ven el cráneo, literal, le ven el cráneo, ¿no? Porque hay heridas que son sumamente profundas, pero la apariencia de la herida no implica el pronóstico del paciente. O sea, no porque tenga una herida súper llamativa, el paciente está grave, ¿ok? Ahora vamos a entrar a la parte, al meollo de todo el asunto. Los hematomas, mis niños. Los hematomas, sin duda, son una parte fundamental en trauma craneoencefálico. El hematoma epidural es una urgencia quirúrgica. Ustedes no pueden tener un hematoma epidural en un servicio de urgencias sin que haya sido valorada ya por el sistema, por el servicio de neurocirugía. No sé cómo le tengan que hacer, no sé cómo tengan que conseguir el traslado, pero lo tienen que trasladar. Lo peor es que ustedes lo identifiquen y no lo metan a cirugía. Bueno, o sea que no tenga una intervención quirúrgica. Normalmente es muy frecuente que la lesión que predomina en un hematoma epidural sea a través de la arteria meningia media. Eso es de ley, ¿ok? El 90% de las lesiones ocurren en esta arteria. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la forma que tiene el hematoma epidural? Y mis niños lo tienen que saber, por favor. Yo cuando estoy capacitando a estos chicos que van a hacer el examen y me doy cuenta que les enseño la tomografía y no saben identificar, la verdad, pues sí, me empieza a dar un poco de taquicardia porque hay cosas que tenemos que saber como médicos generales. Entiendo perfecto que no me voy a saber el último tratamiento para la gastritis, por ejemplo, pero bueno, sabes que le puedes dar pantoprazol, 1000 cosas, ¿no? Y dices, bueno, por lo menos eso me lo sé. Tal vez no me sé el de la última generación, pero lo sé. Pero que un hematoma epidural se te vaya de las manos y no se diagnostique, eso ya es un error garrafal, ¿ok? Se tiene que tener una evacuación rapidísima. Esta tomografía me gusta porque siempre se las enseño, ¿no? Ya les digo a todos, a ver, ¿tú qué ves en una tomografía? Y aquí qué bueno que se ven. Todos estos son los ventrículos laterales. Obviamente, mis niños, este corte, pues es un corte que se va haciendo hacia arriba y por eso se ven chiquititos. Obviamente nosotros, depende de dónde agarren ustedes el corte para que se vayan viendo un poco más grandes estos ventrículos. Esta es una tomografía completamente normal. Lo que quiero es que vean cada uno de los surcos, ¿ok? Que no hay ningún problema. Yo sé que no es la mejor imagen, pero me gusta enseñárselas porque si ustedes aprenden a identificar en una muy mala imagen, cuando yo les pongo una muy buena imagen, van a decir, puta, no tiene absolutamente nada. Por ejemplo, en este paciente también no tiene absolutamente nada. Los ventrículos, ustedes tal vez van a ver un ventrículo un poquito más chiquito que el otro, pero es por el corte, mis niños. Si el paciente lo acomodamos un poquito diferente o en ese momento se movió un poquito, en automático el corte se mueve. Pero lo que necesitamos ver es, ok, sigo viendo hacia arriba, sigo viendo hacia abajo, veo que los surcos está bien. Toda esta parte que es de negro es líquido cefalorraquídeo, veo bien los ventrículos. Normalmente este es el tamaño que se van a ver a esta altura, los ventrículos, y no pasa absolutamente nada. Siempre en una tomografía, lo blanco se va a llamar, va a haber densidades aquí, ¿ok? En una tomografía va a haber densidades. Lo blanco es hiperdenso y lo negro es hipodenso. Y en una resonancia magnética hablamos de intensidades, hiperintenso, hipointenso. El hematoma epidural. ¿Cómo vamos nosotros a distinguir un hematoma epidural clínicamente? Fíjense ustedes, hay algo bien importante que yo necesito que ustedes sepan. Cuando alguien tiene midriasis contralateral o bilateral, es un mal pronóstico en paciente. Por eso siempre la entrada al cráneo, la entrada al encéfalo es a través de las pupilas. Cuando alguien está intoxicado porque tiene deterioro neurológico, la entrada para saber cuál es el posible tóxico que nos está atacando es a través de las pupilas. Siempre hay que estar vigilando las pupilas en un paciente, en todo momento, ¿ok? Y entonces, vean ustedes, cuando alguien tiene una midriasis contralateral a la lesión, por ejemplo, el hematoma lo tengo de este lado y tengo midriasis del lado derecho, evidentemente el pronóstico es malísimo porque ya está haciendo tanto efecto de masa que seguramente ya hay una lesión importante a nivel del encéfalo, ¿ok?
Ahora sí, vean este hematoma epidural. Primero, en la parte posterior, ustedes todo lo que ven aquí es un trancazote, ¿ok? Normalmente lo tienen que ver como su lado izquierdo. Recuerden que todo en una tomografía es del lado contrario de donde ustedes lo están viendo. Esto es su lado derecho y su lado derecho es el lado izquierdo, ¿ok? Para el paciente, porque recuerden que la tomografía, los pies lo están viendo ustedes, están hacia ustedes y la cabeza está atrás. ¿Ok? Entonces, es un hematoma epidural. Vean la forma del hematoma epidural. Es como un bolillo. Una vez alguien me dijo como un bolillo y la verdad que se me quedó el bolillo. Dije, sí, tienes razón. Es un bolillo. Es una pelota de fútbol americano, por ejemplo, ¿no? Es una lente biconvexa. Tiene sus dos panzas de los dos lados, ¿ok? No se van a poder confundir con el hematoma subdural, que es la otra patología más importante en trauma craneoencefálico. ¿Ok? Entonces, vean ustedes este hematoma, quedamos, la sangre, evidentemente como es sangre fresca, se va a ver hiperdensa. Entonces, diagnóstico. Este es un hematoma epidural que se encuentra del lado derecho, ¿ok? Hematoma epidural derecho. Y esta parte, mis niños, de la parte del cráneo es la parte temporal. Entonces, diagnóstico completo, hematoma epidural derecho, temporal, ¿ok? O temporal derecho. ¿Sí queda claro eso? ¿Cómo es la forma de este hematoma? Yo me puedo dar cuenta en dónde ocurrió el golpe, pues porque vean cómo está aquí. Aquí está el chichonzote que tiene el paciente y bueno, aquí se refleja el hematoma. No siempre es así. Puede ser que el hematoma, la lesión se presente en occipital o del otro lado. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, doctora. No, doctora, todo bien. ¿Sí? Confío en eso, ¿eh? Ok, y después vean ustedes, vamos a ver un poquito más de ejemplos. Vean este hematoma, que recuerden ustedes que esta es la parte occipital. Vean esto, que este es a donde se dio el golpe. Esto no está, esto no debe de estar. Este es el hematoma que se hizo, obviamente por el golpe, y este es el hematoma epidural, ¿ok? Que está igual del lado derecho occipital. Vean la forma que tiene. Este es un baloncito de fútbol americano. Nunca se les olvide, mis niños. Y ahora nos vamos a ir con la imagen de su lado derecho. Vean el hematoma, igual está en la parte temporoparietal del lado derecho. Vean. ¿Sí? Es una forma de un bolillo. Ahora vamos a ver y vamos a distinguirlo con el hematoma subdural. El hematoma subdural es sumamente frecuente, que ocurra más en los abuelitos, porque los abuelitos se caen, se pegan en la cabeza y dicen, ah, no le pasó nada al abuelito, o sea, sin problema, mira, ya se levantó, no, le duele poquitito la cabeza, pero no pasó nada, entonces no hay que llevarlo al hospital. Pero es un paciente de 70 años que evidentemente el riesgo de que haga hematomas subdurales es del 100%. Necesita tener una tomografía, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo es este hematoma subdural, que su origen es más que sea de tipo venoso. Vean ustedes, la forma es de media luna. Si se dan cuenta, vean en dónde está el hematoma, ¿ok? Fíjense en dónde fue el golpe. El golpe fue del lado derecho, ¿ok? Del paciente, y el hematoma se refleja del lado izquierdo. Es un hematoma en forma de media luna. ¿Sí queda claro eso? Sí, doctora. Va. A ver, entonces, si ya quedó claro, a ver, díganme en dónde está el hematoma. ¿Dónde lo ven? Del lado derecho Del lado derecho. del paciente. O sea, de este lado. Ajá, ahí se ve. Uy, muy bien, Cristian. Miren, aquí está el hematoma. Hay que abrir esos ojitos bien. Me encanta, mis niños, me encanta porque ustedes acaban de ver una lesión que les toma horas a algunos, ¿no? Entonces, vean, empezamos a verlo. Por eso hay que ver todos los cortes, mis niños, todos los cortes, todos, porque miren, aquí, si yo nada más me quedara con este corte, no tiene nada, usted vaya a su casa, pero aquí se empieza a ver un poco más. Vean, aquí los ventrículos laterales, las astas anteriores y posteriores
se empiezan a ver como si estuvieran un poco desplazadas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Es efecto de masa se llama, ¿no? Creo. Y efectivamente, ese efecto de masa excelente, mis niños. Y vean aquí, aquí ya se ve completamente, vean. Esta tomografía es pésima, pero si ustedes pueden ver en lo pésimo, puta, ya pueden ver todo, de aquí al infinito y más allá. Y este es un hematoma, ¿qué será? ¿Un hematoma epidural, un hematoma subdural? ¿Qué será? Subdural. Ok, es un hematoma subdural. ¿Alguno de ustedes tiene problema con poder identificar un hematoma subdural o epidural? Ay, por ejemplo, ¿no? A ver, díganme de su lado izquierdo, ¿qué tiene ese paciente? De su lado izquierdo para ustedes. Un epidural. De su lado, estamos en el lado izquierdo. ¿Qué hematoma tiene? Parece subdural de ambos lados. Lateral. Muy bien, mis niños. Es un hematoma subdural, pero este paciente ya se había caído 1000 veces. Esto que ustedes ven aquí negro, ya se hacen quistes. O sea, si ese hematoma no se drena y afortunadamente el paciente puede tolerarlo, bueno, pues qué mejor, ¿no? Pero este paciente se caía y toda la familia, no, ay, se cae, ay, pero se levanta, no le pasa nada. O sea, él es así, ¿no? Siempre se la pasa cayendo, pero no, genial, ¿no? O sea, resiste a todo y dices, puta, ¿cómo que resiste a todo? Eso no existe, ¿ok? Entonces, vean ustedes, esos hematomas están de forma bilaterales, son hemisféricos porque abarca todos los hemisferios, mis niños, del paciente. Son 2 hematomas subdurales. Vean la forma, cómo tiene este paciente. ¿Sí queda claro eso? No quiero que se equivoquen, por favor. Este paciente puede que en ese momento no sea quirúrgico, mis niños. Todos los hematomas normalmente son quirúrgicos. Todos. ¿Ok? Pero todavía nos puede aguantar un poquito más. Pero el hematoma que no aguanta es el hematoma epidural. ¿Qué tipo de hematoma tiene este paciente de su lado derecho? Igual un hematoma subdural, doctora. Ok, perfecto. ¿Pero será agudo o ya será un paciente crónico? Crónica, ¿no? Es un crónico porque quedamos que se empieza a hacer, prácticamente es un quiste esto, igual, o sea, tiene el efecto de masa y evidentemente nosotros, esto se tiene que drenar porque seguramente el paciente ya tiene cefalalgia, tiene náuseas, llega a tener vómito, pero pues como se le pasa, pues ahí lo dejamos al abuelito, ¿no? La hemorragia, ¿alguna duda, mis niños, de estas? Sí. A mí me quedó una duda, doctora. ¿Siempre va a ser contralateral la aparición del subdural? No, mis niños, no, jamás. O sea, no es una regla que sea contralateral. Puede ser que se presente de forma contralateral, pero puede ser que en el mismo lugar a donde sufriste la lesión se presente el hematoma. ¿Ok? Gracias. Ok, no, sin problema. Y bueno, la hemorragia subaracnoidea. Sin duda, la más frecuente de las lesiones que ocurren en cráneo secundario a TCE es una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Hasta el 60% de los casos la presentan. Entonces, si ustedes les viene un examen en donde les pregunte cuál es la lesión más frecuente que se presenta en TCE, hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Y después es el hematoma subdural y al final es el epidural. Pero el más grave es el hematoma epidural, ¿ok? Y bueno, vean ustedes las caídas, pues bueno, las caídas son como el mecanismo de lesión más frecuente para que este tipo de lesiones se den. Evidentemente se da en personas jóvenes por los traumas, que es muchísimo más frecuente, ¿ok? Le da un poquito más a los hombres que a las mujeres, porque acuérdense que normalmente los accidentes están más relacionados con los hombres que con las mujeres. La gran mayoría de las ocasiones, este tipo de lesiones se presentan en la convexidad de los hemisferios, ¿ok? Porque la hemorragia subaracnoidea es como la más difusa de todas, la más difusa, porque ahí sí te puedes golpear de un lado y empieza a haber hemorragia subaracnoidea en donde se le antoje al cerebro. Tiene mucho que ver el mecanismo de trauma, la edad del paciente, todo, ¿ok? Vean ustedes, ¿esto se parece a algún hematoma que nosotros vimos? No.
No, no se parece. ¿Sería múltiples contusiones? Exacto. Entonces, no se parece, no se pueden confundir, el tratamiento no es el mismo. Entonces, si ustedes ven esta tomografía, lo que sí, ojo, este paciente seguramente tiene un gran edema cerebral, tiene más sangre en el cerebro que está regada y pues la lesión seguramente va a ser mayor conforme van pasando las horas, ¿ok? Porque esto es en agudo, llega el paciente, se la toma y ahí está. Pero el problema es que esto va evolucionando, ¿ok? Vean ustedes cómo son las lesiones. Esta es una pequeña contusión que tiene aquí nosotros por los ganglios de la base y vean cómo entre las fisuras que nosotros tenemos en el cerebro empieza a meterse la sangre. Parecen como arañitas que van sobre las fisuras que tenemos en el cerebro, ¿ok? Y vean aquí, prácticamente se abordó todo el polígono de Willis y vean, está también abordando igual el mesencéfalo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si yo tengo mucha sangre en esas zonas, recuerden que la sangre es súper irritante en cualquier parte del cuerpo y evidentemente en cráneo, pues más. ¿Ok? Entonces, puede ser que el paciente llegue y presente crisis convulsivas. ¿Ok? Y vean otra